Esta sesión vamos a revisar, previo a su examen del ingreso a la universidad, el tema de los textos de no ficción. Todavía estamos en los temas de lectura. Bien, ya pasamos para los textos de lectura, las analogías, que es la lectura de dos palabras. Luego, completar oraciones, que es una oración. Luego, los textos de ficción, que son los poemas y los cuentos. Y ahorita vamos a ver los textos de no ficción, ¿sí? Recuerden que se hace como esta división de los textos de ficción y los de no ficción, porque estamos considerando que las características de cada texto nos van a preguntar cosas bien diferentes en el examen. En ese sentido, es que es súper importante que identifiquemos las características del texto y que eso nos permita anticiparnos a lo que nos van a preguntar para poder tenerlo en cuenta y saber en qué me debo fijar en el texto cuando lo esté leyendo para poderlo contestar, ¿sí? Por eso les recomiendo que cuando estén haciendo su estudio tengan a la mano su diccionario por si hay palabras que no entienden, y tanto el día del examen como cuando estén estudiando pueden tener ahí plumas, lápices, marcatextos, etcétera, porque va a ser muy importante que vayamos leyendo y vayamos subrayando lo que nos parece importante. Por ejemplo, en un texto de ficción donde estamos leyendo algo sobre un cuento, lo más importante, recuerden, en las 3 primeras líneas tiene que aparecer quién es el personaje, dónde está, qué está haciendo, y todas esas cosas las podemos subrayar. Y cuando nos vuelvan a preguntar, nosotros ya vamos a tener subrayados los conceptos clave. Lo mismo va a suceder aquí en los textos de no ficción, pero no nos van a preguntar quién es el personaje, dónde está, qué está haciendo, qué le impide lograr sus metas. No nos van a preguntar eso. Los textos de no ficción tienen otras características y otra composición y nos van a preguntar cosas completamente distintas. Es por eso que los separo en el libro y es importante que revisemos estas características. Dice, los textos de no ficción. Se refiere a aquellos que tratan de ser fiel a la realidad con el objetivo de divulgar, informar o educar sobre un tema en concreto, como el de los textos expositivos, que son los libros de texto, las infografías, por ejemplo. Luego, textos narrativos, que pueden ser biografías, argumentativos, como ensayos, artículos de opinión, o periodísticos, como noticia, reportaje o entrevista. Se caracteriza porque se enfoca en las ideas, los hechos, la realidad y el análisis de eventos, lugares o personas que sí existen. Utiliza un lenguaje literal y concreto para transmitir el mensaje a través del uso convencional de la lengua, por lo que es sencillo, directo y claro. Estos textos en general van a tener introducción, desarrollo y conclusiones. Lo más importante que diferencia estos tipos de texto es el uso del lenguaje. Los textos de ficción tienen lenguaje figurado. Utilizan diversos recursos para hacer bonito el mensaje, para embellecerlo, ¿sí? Como la metáfora, como otros recursos que le dan musicalidad, que le dan ritmo, que le dan mucha belleza. Pero a los textos de ficción no les interesa que se vean bonito o que imagines cosas cuando los leas. Le interesa que te informes o que aprendas, que le sepas dar otro provecho, ¿sí? Por eso es que el lenguaje es claro, directo y nos habla de cosas muy concretas que nosotros podemos ver, oír y tocar. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ya saben, como todos mis ejemplos, cursis y ridículos, para que les quede bien claro. Si yo voy a hablar de un texto literario sobre una pantera, puedo hablar de que es negra como la noche, ¿sí? Negra de noche, ¿sí? Con piel de noche, por ejemplo. Pero en un texto de no ficción,
no cabría eso. No podría hablar que su pelaje me recuerda a una noche oscura. Tendría que hablar de elementos concretos como cuál es su hábitat, qué come, cuánto tiempo vive, cuánto corre, cuáles son sus hábitos, reproductivos o de caza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, sí queda clara la diferencia, ¿verdad? Bien, pues vámonos entonces a cómo son estos ejercicios y cómo se estructuran. Bueno, primero vamos a observar una lectura que puede ser de diverso género, ¿sí? Y que va a tener un lenguaje claro y preciso. Puede ser entre, no sé, entre 100 y 500 palabras, puede ser un poquito largo. Y de eso les van a preguntar. Lo primero que les pueden preguntar, me imagino, es qué tipo de texto es, cuál es el objetivo que está buscando el autor para presentar a eso que quiere de ti. Puede pedirte también que identifiques datos de lo que se está diciendo, ¿sí? Si es un texto argumentativo, ¿cuál es la opinión del autor? ¿Sí? Y de esa te van a hacer unas 4 o 5 preguntas. El que vamos a revisar hoy tiene 10 preguntas. Espero que las alcancemos a leer todas. ¿Qué requerimos? Bueno, pues habilidades verbales y cognitivas para analizar, resumir, relacionar ideas, interpretar la intención del autor y estructurar el texto. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué características tiene el texto para anticiparnos para ver qué nos va a pedir. Si es un texto donde me está presentando su punto de vista sobre un tema, eso es lo que me va a preguntar. ¿Cuál es la opinión del autor sobre este tema polémico? ¿Sí? Si es algo, si es un tema donde muchas personas están a favor y otras están en contra, te va a pedir que observes cuáles son los argumentos, cómo lo está expresando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál es la información que organiza ese texto. Vamos a prestar atención, por favor. Bien. Luego, lo primero que tenemos que observar es identificar la idea principal del texto. Generalmente, la idea principal de un texto va a aparecer en la primera línea, ¿sí? En cada párrafo, en la primera línea, vamos a encontrar una idea que va a ir reafirmando globalmente todo el tema del texto, ¿sí? Algunos textos, por ejemplo, los argumentativos o los expositivos, al final del texto, en el último párrafo, puede tener algunas palabras como en conclusión, en resumidas cuentas, para terminar, ¿sí? Entonces ahí puede ser también enunciada directamente la idea principal, ¿sí? Bien, también hay que observar y hay que interpretar las palabras o frases clave en el contexto que ellas tienen, ¿sí? Eh, hay que, hay que tener bien claro el lenguaje, ¿sí? Por eso es que les pido que siempre tengan su diccionario. Hay que observar cómo se relacionan las ideas en el texto. Para eso nos sirve el cuadro de los conectores que aparece en el tema 2, salud, ¿sí? Porque ahí nos puede dar algunas claves para entender el significado global del texto, ¿sí? También hay que observar qué quiere de mí el autor cuando estoy leyendo este texto. Tú. Sí, tú. Allá. Gracias. Sí, tú. Órale. Ok.
¿Qué quiere de mí el autor? ¿Me está informando? ¿Me quiere explicar algo? ¿Me quiere convencer de algo? Bien, lo que necesitamos aquí estudiar son los tipos de argumentos. Los vamos a ver muy rápidamente. Los voy a explicar muy rápido para que ustedes tengan como el panorama general. Estos hay que revisarlos y ponerlos en práctica cuando ustedes construyan sus propios textos argumentativos para que les quede bien claro de qué se trata. Los argumentos de autoridad, por ejemplo, son los que hacen citas textuales de personas expertas en el tema o instituciones expertas en el tema. Los que ponen ejemplos, evidentemente, nos van a dar un ejemplo de algo que está naturalizado en nuestra sociedad. Recuerden que ya vimos también las analogías, ¿sí? Y nos van a hacer una relación de semejanza, búscalos, entre dos hechos para comparar los rasgos comunes entre ambos. Luego, acerca de las causas, nos va a explicar, este es como el de las analogías, nos va a explicar, esto sucede por esta causa, nos va a explicar la causa y el efecto de alguna situación, ¿sí? Tenemos los deductivos y el inductivo, ¿sí? En el primero, se va a obtener una conclusión válida a través de premisas válidas. Esto nos va a quedar muy claro con el ejemplo. El deporte al aire libre alivia la fatiga mental. El senderismo es un deporte al aire libre. Por lo tanto, el senderismo alivia la fatiga mental. Es una correlación de hechos que todos tienen que ser verdaderos, porque si no, si ustedes no argumentan bien, se comete lo que denominamos como una falacia. La falacia significa una mentira. El inductivo parte de premisas particulares que llegan a una conclusión en general. Por ejemplo, el karate ayuda a ganar confianza y disciplina. El judo favorece la autoestima y el autocontrol. El jiu-jitsu ayuda a reducir el estrés. Podemos afirmar que las artes marciales aportan beneficios a nivel psicológico, ¿sí? Porque ya nos puso diversos ejemplos de cómo todas abonan al bienestar emocional. ¿Sí queda claro? Bien, basados en hechos. Estos requieren datos y hechos, obviamente, extraídos de investigaciones de fuentes confiables para presentarnos con mucha solvencia, pues, de lo que nos quieren convencer, así como lo que dice aquí, el 80% de los niños y adolescentes practican deporte de forma insuficiente. Este es un dato muy concreto. El argumento de tradición va a establecer cosas, más bien, prácticas culturales de la vida cotidiana que tienen que ver con tradiciones. Por ejemplo, como las visitas a los templos en ciertas fechas religiosas, ¿sí? Otras cosas que a lo mejor en otras partes del mundo no van a entender, pero que son tradicionales entre cierta población, ¿no? Y podemos hacer una referencia y sustentar nuestra opinión a partir de una tradición. Los contraargumentos nos va a presentar para poder decir cómo es algo, nos va a decir todo lo que no es. Me parece muy interesante la contraargumentación porque va a explorar, a buscar. Si tú quieres decir que el deporte es muy importante, vas a buscar todas las formas de negarlo que otros pueden decir para negarlo y las vas a refutar, vas a explicar por qué no son procedentes. Y de esa manera, tu argumento va a ser verdadero. ¿Sí queda claro, verdad? Bueno, hay que revisarlo un poquito más a detalle en el libro, hay que estudiarlo un poquito más, pero por lo pronto vamos a leer el texto.
Como en otras ocasiones les he dicho, hay que analizar súper bien el texto base porque eso nos va a permitir que las preguntas sean mucho más sencillas de responder. Si yo conozco a profundidad el tema del que me van a hablar, pues va a ser más sencillo que estar leyendo el texto cada vez que me preguntan algo. Para eso es que les propongo que lo estén subrayando. ¿Le emparejas la puerta, por favor? Que lo estén subrayando eh, las palabras clave. ¿Quién me dice, por favor, qué es una palabra clave o un concepto clave? Ujú. Sí, algo que lo caracteriza, que algo que es importante, algo más. Las palabras o conceptos claves nos van a permitir hacer nuestro resumen del texto. A mí algo que me funciona mucho cuando estoy estudiando de esta manera es dedicarle tiempo a analizar el texto y ponerle subrayados. Algunas cosas las encierro, otras las subrayo, otras le pongo una línea quebrada o discontinua. Y luego, cuando estoy viendo la pregunta, estoy como teniendo en mi mente el texto y recuerdo con qué color lo subrayé o qué tipo de línea le puse y eso me permite recordar partes específicas del texto. Esta parte es como hacer un resumen para mí. Nadie me va a pedir el resumen, pero a mí me va a servir para poder contestar las preguntas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién me ayuda a leer el texto, por favor? Gracias. Con una agencia más. Quienes apoyan esta medida argumentan que la utilización en el mercado podría incentivar una gestión más eficiente del recurso, promoviendo inversión en infraestructura y tecnología para su aprovechamiento sostenible. En un contexto creciente de escasez, regular el precio del agua a través de mecanismos de mercado podría evitar su, ¿qué dicen así? Su mal uso y fomentar una distribución más equitativa. Sin embargo, los detractores sostienen que este enfoque mercantilista, dadas las implicaciones éticas y comercializar derechos humanos, a tratar el agua como un activo financiero, se corre el riesgo de que su acceso sea controlado por grandes corporaciones, lo que podría agravar las desigualdades sociales, particularmente en regiones donde el agua ya es un recurso escaso. Además, notan que la especulación financiera podría inflar artificialmente su precio, afectando a los sectores más vulnerables de la población. En resumen, la inclusión de una bolsa de valores plantea serios temas éticos y prácticos. Si bien puede optimizar la distribución del recurso, también corre el riesgo de naturalizar su carácter, afectando el acceso equitativo a un recurso esencial para la vida. Muchas gracias por la lectura. Bien, lo que estoy haciendo es mi propio subrayado, pero ustedes, quien tiene material, por favor, hágalo para que tenga su resumen. Los demás hay que observar muy bien. Les pido, por favor, que me digan cuál es el tema. Si tuviéramos que ponerle un título al párrafo 1, ¿cuál sería? El título al párrafo 2, escríbanlo en su cuaderno. ¿Cuál sería? Y el párrafo 3, ¿cuál sería? En 4 palabras, 4 o 5 palabras, ¿cuál es el tema? Bien, también díganme por favor si hay alguna palabra de la que está en la lectura que no conozcan su significado. Yo con mucho gusto les puedo explicar ahora en lo que estamos aquí revisando, porque pues para optimizar tiempos. Pablo. ¿Qué significa
Muy bien. El enfoque mercantilista. ¿A qué le suena? ¿A qué palabra? ¿A cuál? A mercancía. Pensar que el agua es una mercancía, ¿sí? Porque aquí nos dice que lo van a ingresar a la bolsa de valores, entonces va a ser como cualquier plátano, como cualquier silla, como cualquier cosa. Por eso aquí nos dice que este enfoque, ver al agua como una mercancía, le quita, digamos, esta parte de que es un derecho humano fundamental en la mayoría de las constituciones de todo el mundo. Esto, chicos, este tema es de lo nuevo, o sea, no crean que es un texto ficticio. Esto es algo que ya está sucediendo y que en muchas partes del mundo, sobre todo en el sur del mundo, ya está sucediendo esta situación. Es decir, a pesar de que está considerado un derecho humano fundamental, el agua se vende al mejor postor, es decir, solamente a las personas que tienen agua. ¿Y de que cotiza en la bolsa de valores? Sí, sí, sí aparece en la bolsa de valores igual que las acciones de Tesla o de cualquier compañía que ustedes se imaginen en el mundo, igual que eso que sube y baja, lo mismo sucede con el agua, ¿sí? Esto no es una ficción, son textos justamente que tratan de analizar la realidad. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién me dice, por favor, como de qué trata el párrafo 1 en una sola frase? ¿Cuál es el tema? El agua potable es el tema general. ¿Y qué se nos dice en el párrafo 1? ¿Qué se nos dice en el párrafo 1? Muy bien, de esto se trata el texto. Oh, bueno. Bien, nos dice que hay un debate. Unos están a favor, que nos dice aquí, quienes apoyan, lo voy a poner con otro color, quienes apoyan y los detractores. ¿Alguien sabe qué es detractor? Estar en contra, efectivamente. Entonces nos dice, el agua ya está en la bolsa de valores, pero hay unos que están a favor y otros que están en contra. Y al final viene la conclusión. ¿Qué nos dice sobre las personas que lo apoyan? ¿Por qué están a favor? Porque se gana dinero. Ok, pero ¿qué es lo que nos dice exactamente aquí? ¿Por qué dice que está bien? Porque aquí no nos dice que ellos van a ganar dinero. Eso se sobreentiende, eso se infiere que van a ganar dinero, pero no dice aquí, no, pues nos vamos a volver ricos con el agua. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Cuál es el argumento para justificar que entre a la bolsa de valores? Pues así, como es el celular, ya pues está el consumo de agua. Sí, aquí nos dice que, que el agua te cueste, quiere decir que se va a incentivar una gestión eficiente. ¿Qué quiere decir? Que se va a invertir en infraestructura y en tecnología y que como a la gente le va a costar, pues la va a cuidar, ¿sí? Eso es lo que dicen los que quieren esto, pero nosotros pues ya sabemos que lo que quieren es dinero. Bien, ¿qué hay por el lado de los detractores? ¿Cuál es su argumento? Vamos a ver una palabra antes de esto. ¿Qué significa la ética? ¿Qué es una implicación ética? Ya les he hablado de qué es la ética. A ver, recuérdenme. ¿Qué es la ética? ¿Ya no se acuerda? ¿Pablo?
No, no es la lógica. ¿Nadie se acuerda? ¿Un principio de qué? Bien, la ética es la ciencia que nos ayuda a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay cosas que claramente sabemos que no son buenas, como decir mentiras, por ejemplo, ¿sí? Sabemos perfectamente que no es, ¿sí? Pero las implicaciones éticas, en este caso específico, nos hablan de que, bueno, nos va a costar el agua, pero es un derecho fundamental y hay gente pobre que no lo puede pagar porque es intrínsecamente pobre o comunidades que son pobres. Entonces, como va a ser un bien costoso, se lo van a dar accesiblemente a quien pueda pagarlo, sin importar que haya personas que la necesiten y que no lo puedan pagar. ¿Ven cómo es un problema ético? ¿Sí? Porque es un bien humano fundamental, como dice aquí la lectura, pero si está controlado por grandes corporaciones, como ya sabemos, ¿verdad? Que las grandes corporaciones son tan gentiles, tan buena onda, tan preocupadas, ¿verdad? Tan desinteresadas por la humanidad. Claro, todo lo que estoy diciendo es un sarcasmo, porque a las grandes corporaciones les interesa solamente una cosa, ¿qué es? Claro, el sucio y cochino dinero que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Ok, entonces, esto es el enfoque mercantilista, ¿sí? Convertir el agua en una materia de compra tiene esta implicación ética, ¿sí? Comercializar este derecho humano nos hace que haya especulación, es decir, que el precio suba y baje, ¿sí? Y que afecte sobre todo a personas con desigualdades sociales y que su precio tenga que ver con el mercado, como las acciones de cualquier producto, y que afecte a personas vulnerables. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Ven cómo es importante revisar a profundidad el texto? Bien. Y luego el tercer párrafo, ¿de qué se trata? ¿Quién me dice? Pues el resumen del texto. Aquí nos dice, la conclusión plantea dilemas éticos y prácticos que pues podrían optimizar la distribución de este recurso, pero también quitar su carácter de un derecho humano o bien común, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que no haya equidad en el acceso al agua. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí quedó claro para todos? ¿Sí se entendió por qué subrayé estas palabras? ¿Sí? Ok. Bien, pues entonces vamos a iniciar, chicos. Bien. Ayúdame a leer la pregunta, porfa. Perdón, pregunta, por favor. La pregunta. Gracias. Tú mismo dime, ¿qué me pide hacer esta pregunta, Hugo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué acción? Muy bien. La idea principal. Ok. Observe las palabras clave que están subrayadas. ¿Dónde les dije que estaba la idea principal? Bien. Generalmente, ¿eh? Ok. Veamos estas opciones y díganme cuál tengo que borrar, tengo que eliminar. El agua es un recurso renovable que siempre será accesible para todos. Qué falacia, ¿verdad? Esto no. ¿Qué otro? La C. Las inversiones en infraestructura garantizarán el acceso equitativo del agua potable, producto de su inclusión en la bolsa de valores. Claro que no, o sea, esto está bien idílico, ¿verdad? La E, las grandes corporaciones ya controlan el suministro de agua potable. Recuerden, estamos en la idea principal. Si lo hacen o no, eso no tiene nada que ver con la idea principal. ¿Sí queda claro?
Ok, nos queda la B y la D. ¿Cuál elimino? El agua potable debería ser comercializada sin restricciones en el mercado global. Eso no es la idea principal. Vamos a ver si está bien la B o me equivoqué y tengo que hacerlo otra vez. La inclusión del agua potable en la bolsa de valores es una medida que tiene tanto defensores como detractores. Bien, aquí nos dice que hay dos puntos de vista. ¿Sí queda claro? ¿Ven por qué fue bien importante detenerse en el análisis del texto? Subrayar y que nos quede bien claro de qué se trata cada parte del texto. Al principio va a ser difícil, igual que cuando aprendemos a tocar un instrumento por primera vez o a bailar o a hacer alguna actividad. Los primeros días es difícil. Con la práctica se va haciendo cada vez más sencillo. Bien, pregunta 2, Alan, léela. Muy bien. Aquí nos dice que hagamos una inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia? Ajá, ¿qué significa? ¿Intervenir? No. No. Inferir, ¿qué es? ¿Qué se puede decir sobre la postura del Recuerden, inferir es como hacer una suposición. No lo dice el texto, como lo acaba de decir Brian, no lo dice el texto, pero es algo que podemos suponer a partir de lo que nos dice la postura de los defensores. ¿Dónde está la postura de los defensores? ¿En cuál párrafo? En el 1. Vuelvan a revisar sus palabras clave para tener bien claro qué tenemos que hacer. Dice, argumenta que podrá incentivar una gestión eficiente, inversión, infraestructura y tecnologías, porque hay mucha escasez, se regula el precio y se fomenta su distribución equitativa y se evita su mal uso. Todo eso dicen los que están a favor. ¿Sí estamos claros? Ok, vamos a ver las opciones. ¿Cuál debo borrar? ¿Cuál no tiene nada que ver? ¿Cuál puedo borrar? La A. Ellos no piensan que sea un bien de lujo, ¿sí? Porque si no, sus argumentos serían otros. La de apoyan que el agua sea un bien privado, ¿sí? ¿Qué más? Esta es una obviedad, ¿verdad? La C. Piensan que el agua es inagotable y por lo tanto su precio no debe fluctuar. No, esto ni siquiera es un aspecto de los defensores y aparte es una mentira, ¿verdad? Ok, nos quedan la E y la B. ¿Cuál debo eliminar? No. ¿Cuál debo borrar? ¿Cuál? La B, muy bien. ¿Sí? La E es la respuesta correcta. Considera que los mecanismos de mercado fomentarán un uso más eficiente del agua. ¿Sí? La B no. ¿De acuerdo? Porque aquí nos dice, proponen que el agua debe ser accesible solo en los países desarrollados. Pues por una parte es que sí, ellos son los que en general tienen el dinero, pero estamos viendo su postura argumentativa, ¿de acuerdo? Ok, la 3. Fíjense cómo avanzamos más rápido, ¿sí? Ok, a ver, Kimberly, la 3.
¿Qué significa mercantilista en el contexto del texto? Bien, aquí nos dice qué significa. Bueno, yo expliqué un poquito. Entonces, ¿quién me dice cuál no puede ser la respuesta correcta? La B, un sistema que promueve la venta de productos de lujo como el agua. Sistema que promueve. La B no puede ser. ¿Sí esta fue la que dijeron? A ver, ahí voy. La D, ¿dijeron? Ok. Una estrategia para controlar los recursos naturales mediante el comercio. No. El mercantilismo no solamente habla de los recursos naturales, habla de muchas cosas. ¿Cuál más me dijeron que no? La E. Ok, un proceso mediante el cual los gobiernos distribuyen equitativamente el agua. No, el mercado responde no, el gobierno responde al mercado, no al revés. Nos queda la A y la C. ¿Cuál será la incorrecta? La que no es correcta. Sí. A ver, un enfoque que prioriza el valor económico sobre el ético de los recursos. ¿Qué creen que esta es la correcta? Ok. Ok. Vamos a la cuarta. Ok. Samira, ¿me ayudas a leer la pregunta? Contexto del texto, la naturalizar su carácter de bien común y firme. Bien, aquí esta frase, no sé si se dieron cuenta, pero estaba como con negritas en el texto. ¿Sí se dieron cuenta? ¿En qué párrafo estaba? ¿Recuerda? En el último, muy bien. Ven por qué es importante subrayar, nos recuerda dónde están las cosas. Lo voy a leer para que a ustedes les quede claro, ¿sale? La inclusión del agua en la bolsa de valores plantea serios dilemas éticos y prácticos. Si bien podría optimizar la distribución del recurso, también corre el riesgo de desnaturalizar su carácter de bien común, afectando el acceso equitativo a un recurso esencial para la vida. Lo que nos pregunta es, ¿qué quiere decir desnaturalizar su carácter de bien común? Antes de que veamos las respuestas, ¿alguien ya tiene alguna idea? ¿Qué significará quitarle el bien común? ¿Qué será un bien común? No le quitan sus pertenencias. Pues el que se hace, ¿no? Que hace la El bien que se le hace, pues más o menos. ¿Alguien más? Se trata de cómo este bien común, en términos de derecho, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Derechos qué? De los derechos primordiales o los derechos humanos. Entonces, si es algo que te cuesta dinero, entonces ya no es un bien común para todos, ya no es un derecho humano. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a la libertad de culto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si es algo por lo que yo tengo que pagar, entonces ya no se vuelve un derecho para todos, sino que es algo que se consigue con dinero. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí queda clara la pregunta? Ajá. Es desnaturalizar, es quitar, ¿verdad? Su carácter de bien común. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, entonces, la B es incorrecta, dice Pablo. El agua se convertirá en un recurso innecesario. Pues para empezar es una mentira, ¿verdad? Muy bien, Pablo. La C, el agua no tiene valor intrínseco y depende de su precio en el mercado. Obvio, no.
La E, el agua perderá su función como derecho fundamental si se mercantiliza. Híjole, esta yo la veo como muy cerca de esto. Fíjate bien. A ver, el agua ya no será distribuida por las entidades públicas. No, es que no se habla de quién va a distribuir el agua. Esta no puede ser. Nos queda la A y la E. A ver, chicos, atienda. Hugo, sé que entramos en polémica. A ver, el agua ya no será distribuida por las entidades públicas, eso no lo sabemos. Y tampoco se menciona en la lectura, ¿sí? Entonces vemos, el agua dejará de ser accesible para todos. No, Yo creo que la más correcta es la E, porque lo que dicen los que lo promueven es que sí va a haber un acceso equitativo para todos, ¿sí? Pero aquí cuando dice desnaturalizar su carácter de bien común, nos habla del derecho fundamental, como ya decían Hugo y, y Alejandro, creo, ¿verdad? Ok, bien. ¿Sí les quedó claro por qué? ¿Esta es la respuesta correcta? Ok, vamos con la siguiente. Bien. ¿Cuál es el argumento principal de los defensores del ingreso del agua a la bolsa de valores? ¿En dónde estaban los argumentos? Nos regresamos para ver. ¿En qué párrafo? En el 1. Entonces ya sabemos, aquí nos dice gestión eficiente, inversión, infraestructura, tecnología, regular el precio, evitar su mal uso y distribución equitativa. Todo eso son los argumentos. Vamos a ver cuál de las respuestas posibles lo puede tener. ¿Quién me dice cuál? No. La E, reducir el precio del agua para hacerlo más accesible a las comunidades rurales. No, esta no. Ok, ¿qué otra no? Asegurar que las corporaciones gestionen el agua perdón, asegurar que las corporaciones gestionen el agua de manera eficiente. Pues es que esto sí lo dice, si es un argumento. Vamos a dejarla pendiente. La A, promover una distribución equitativa del agua a nivel global. A ver, vamos a ver si hay una que las tenga todas. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra no? La D, crear oportunidades de inversión en el sector financiero para cuidar ese recurso. Fíjense, todas estas que acabamos de decir son una parte de ese argumento. Vamos a ver si la B tiene todos o cuál voy a escoger de estos, ¿sí? Recuerden, es la opción que mejor describa el argumento, ¿sí? Dice, incentivar la mejor gestión. Gestión, aquí nos habla en la C. El uso del agua mediante y el uso del agua mediante su regulación en el mercado. Aquí que nos habla del uso nos habla de la distribución equitativa y de su regulación nos habla también en esta parte de la inversión. Entonces, creo que la B abarca más elementos porque habla de gestión y uso que están por lo menos en otras dos. ¿Sí queda claro por qué? Bien, vamos a la pregunta 6. A ver, ¿quién? Randy, ¿me ayudas a leerla? Ok. ¿Cómo se puede? ¿Qué es una síntesis? ¿Qué es una síntesis? ¿Quién me da otra palabra como sinónimo? Resumen, muy bien. ¿Cuál puedo eliminar? La B, el agua potable está siendo mercantilizada de manera irresponsable. No.
afectando a las pobrecitas corporaciones. No. La E, los gobiernos han decidido permitir que el agua sea regulada por corporaciones multinacionales. Bueno, sí es algo que se dice, pero no es algo que, no es todo, pues. Y aquí nos pide la síntesis. ¿Sale? ¿Cuál otra no? La D. El mercado global del agua potable está en auge, o sea que está aumentando, ¿verdad? Lo que beneficia a todos los sectores de la sociedad. Aquí no nos dice que haya un beneficio para todos, porque si así lo fuera, pues imagínense, no habría ni opositores, ¿verdad? Ok, nos queda la A y la C. ¿Cuál elimino? A ver, vamos a revisarlas las dos. La especulación financiera en el mercado del agua afectará únicamente a los países en desarrollo. ¿Afecta solamente a los países en desarrollo? Afecta también a los países pobres, ¿verdad? Entonces, por eliminación es la C. Vamos a leerla, si no, vamos a ver si nos equivocamos. La inclusión del agua en la bolsa de valores plantea una oportunidad para mejorar su gestión, pero también genera dilemas sobre su acceso equitativo, ¿sí? O sea, se puede invertir dinero, pero puede haber algunos elementos negativos, ¿sí? Bien, adelante. Claro. Voy a nombrar lista por 2 días. ¿Me ayudan con presente si vine ayer o así? Tania Paloma. Gracias. ¿Listo, Fabián?